Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Atrévete a ser diferente. Y estamos hoy hablando de actitudes frente a 6 situaciones que nos presenta la vida. La primera habíamos dicho, la vida como tal. ¿Qué actitudes debemos tener frente a la vida? La segunda es frente al pecado. ¿Qué actitudes debíamos tener frente al pecado? Y aquí, para esta que no concluimos con un texto bíblico, hay uno que me encanta y estoy seguro que la gran mayoría lo conocen, que es la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, verso 11 y siguientes, donde habla del hijo que le pidió la herencia a su papá y fue y la malgastó con prostitutas y demás, y tuvo que irse a un lugar lejano a trabajar. Dice allí que tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas de los marranos. Pues bien, en él se ven todas estas actitudes. Se ve la actitud de la humildad, del arrepentimiento, de la súplica, del ayuno, porque tuvo que violentar su vida porque no tenía qué comer. Y por último, llega donde el Señor, se abraza a Él, recibe su misericordia, acepta su perdón y huye del lugar en el que estaba, donde tal vez podía quizá encontrar algún otro tipo de cosas. Pues bien, vamos a hablar de la tercera circunstancia que nos presenta la vida, y aquí traemos 4 elementos como comportarnos. Ella se llama el sufrimiento. Sí, dolorosamente en la vida también tenemos que enfrentar sufrimientos. Yo soy uno de los que pienso que, bueno, hoy estoy bien, hoy gracias a Dios gozo de buena salud. Gracias a Dios ni mi esposa, ni mis hijos, ni yo hemos aguantado hambre, no tenemos una dificultad grande, no tenemos una enfermedad grande, no tenemos una circunstancia muy difícil. Pero cuando tengo la oportunidad de ir a los hospitales para orar por los enfermitos y entro allí, digo, algún día seguramente voy a estar en esta situación. O pasaré, de hecho, antes de la muerte por alguna circunstancia difícil. Hay personas que enfrentan otros momentos de sufrimiento de alguna naturaleza, un dolor afectivo, la muerte de un familiar, una quiebra económica, tantos dolores que hay en la vida. Pero, ¿qué actitudes tener frente a esos dolores? Pues bien, la primera de ellas es fortaleza. La fortaleza es un don que regala Dios. Y la fortaleza viene incluso con la templanza. Es decir, que en medio del sufrimiento Dios te da por dentro como una energía especial para poder enfrentar ese momento difícil. He hablado con cientos de personas que me dicen, no sé cómo pude resistir la muerte de mi papá, el encarcelamiento de no sé quién, yo que era tan débil, en ese momento saqué fuerzas de donde no las tenía. No fuiste tú, fue Dios el que te dio la fuerza. ¿Por qué? Porque frente al sufrimiento nosotros necesitamos fuerza interior. La fuerza interior es algo grande que no hace que nos dobleguemos, es algo que nos hace pasar por encima de las dificultades. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos justamente fortaleza? Hay personas que se debilitan mucho y sobre todo porque no tienen fe, porque la fortaleza también viene de la fe. Si has vivido una vida con fe, tal vez por un momento llores, por un momento sufras, por un momento te sientas, no sé, agobiado. Pero luego la fe que has tenido dentro de tu corazón te da la valentía para que te levantes. El segundo elemento se llama la paciencia. Ante los sufrimientos hay que ser pacientes. Dios no permitirá que sufras pruebas superiores a las que tú tienes. Él te dará siempre con ella la capacidad de resistir la prueba. Eso está en la primera carta de los Corintios. ¿Por qué? Porque es necesario ser pacientes. Hijo mío, si tratas de servir al Señor, fortalece tu voluntad y sé paciente si la vida te trae sufrimientos. Espera que termine. ¿Ganas algo con quejarte? ¿Con lamentarte en medio del sufrimiento? ¿Con patear? ¿Con dañar? ¿Con gritar? ¿Con murmurar? ¿Con quejarte? No ganamos nada. Señor, aquí estoy. Dame paciencia. Y algo muy importante dentro de esa oración, dile, Señor, acorta el tiempo del sufrimiento. Acórtalo, Señor. Esa es una petición que con mucha sencillez nosotros podemos decirle al Señor. El tercer elemento, como el pasado frente al pecado, es la súplica. Claro, en momento de la angustia podemos decirle, Señor, si es posible, como lo dijo el Señor Jesús en la oración del huerto, pasa de mí este trago. Eso es la súplica. Es tener la capacidad de ser humilde y decirle, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Ayúdame tú en medio de mi sufrimiento, en medio del dolor. Y fíjate que hay otro elemento que también contiene, que es el número 4, en medio del sufrimiento. Y es un elemento bonito. En este caso no es para vencer un pecado.
En este caso es para hacer una alianza con Dios. Es el ayuno. El ayuno, sí. Cuando los profetas del Antiguo Testamento enfrentaban una dificultad, lo primero que hacían era invitar a la oración y al ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno es demostrarle a Dios que creemos en Él, que por encima de todo está Él, que podemos olvidarnos de comida, de bienes materiales, de lujos, y aquí estamos concentrados en que Dios nos va a hacer atravesar los momentos más difíciles de nuestra vida. Para esto traigo un texto que está también en Romanos, en el capítulo 5, verso 3 al 5. Mira esta belleza de texto. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo con el que nos ha sellado. ¡Qué palabra más bonita! En medio de los sufrimientos, estos sufrimientos nos dan firmeza para soportar, la firmeza para soportar nos llena de esperanza. ¡Qué palabra más completa! Para decir, voy a enfrentar los sufrimientos con la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a una que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5. Dice: que el Señor los ayude a amar como Dios ama y a tener en el sufrimiento la fortaleza de Cristo. En el sufrimiento, la fortaleza de Cristo. Colosenses 1:11 dice: pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes, así puedan ustedes soportar todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Qué maravilla este texto bíblico. Cómo nos invita realmente a atravesar esos momentos de dificultad, porque tenemos un Dios que nos ama profundamente, que quiere fortalecernos. Él sabe que cuando sufrimos crecemos, nos hacemos fuertes y valientes. Aprendemos a depender más de Él y menos de nuestras propias fuerzas. La cuarta situación que nos propone la vida en algunos momentos es frente a nuestros hermanos. ¿Cómo obramos ante ellos? Primero, el primer acto que debemos tener frente a nuestros hermanos se llama el servicio. Debemos servir a los demás. Servir con palabras, servir con los bienes materiales que tenemos, servir con nuestro consejo, con nuestra ayuda. Claro, nuestros hermanos y nosotros necesitamos que otros nos sirvan. Dios nos mandó a vivir en comunidad. Dios no nos mandó a ser egoístas y a aislarnos. Dios nos mandó a servir. ¿Qué tal que tú seas una persona acomodada y estés solo en tu casa todo el tiempo? Te aseguro que no vas a recibir la felicidad que deberías recibir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay más alegría en el dar que en el recibir. Cuando tú te vuelcas al servicio a los demás, tú creces en todos los aspectos de la vida. El segundo acto, que es pues absolutamente grande para hablar, y creo que no lo podríamos abarcar ni siquiera en 2 programas, es el amor. Frente a los hermanos debemos tener amor. Y el amor involucra unas virtudes, entre esas está el perdón, entre el amor está también el sacrificio, está también la corrección, está la enseñanza, en el amor está el olvido, en el amor también está la paciencia, en el amor está la humildad, pero también está el afecto, el cariño, el tener tiempo para escuchar al hermano. Y eso es lo que los demás están buscando. El mundo está buscando el amor. Y frente a los hermanos debemos llenarnos de ese amor que viene de Dios, porque de Él viene el amor. Como nos lo dice nuestro queridísimo Papa Emérito Benedicto XVI, el amor es de Dios, o mejor, la caridad viene de Dios. Cuando nos nutrimos de ella, podemos entregarla a los demás. El tercero, frente a los hermanos, el tercer elemento, y este es muy valioso, ¿sabes? Porque cuando tenemos de este elemento, somos personas que vamos construyendo muy buenas amistades alrededor. Tiene que ver con la sinceridad. Qué difícil es encontrar amistades sinceras. Y qué rico es encontrar una amistad sincera. Aquella que tiene la capacidad de decirte tus errores, que decirte en verdad que te aprecian, que tú vales para ellos, que te saludan con alegría, porque la sinceridad es algo bonito, es rico porque sale justamente de la verdad. Y este es un elemento que nosotros deberíamos tener en cuenta con todo el mundo. Claro, hay veces que el amor nos lleva a hacer sacrificios. ¿Estás ocupado? No te preocupes. Sí estabas ocupado, pero te sacrificaste, dejaste lo que estabas haciendo por tu amigo. Eso es loable, eso es bueno.
Pero cuando no es bueno es cuando hay una actitud de hipocresía, cuando atendemos a los que están a nuestro alrededor. Y eso se nota. Tú notas cuando otro te saluda realmente con sinceridad, cuando en verdad quiere el bien. Tú notas cuando otro te envidia, cuando no te envidia. Todo lo notas, porque en nuestro semblante se nota absolutamente todo. Luego viene la solidaridad con nuestros hermanos. Tenemos que ser solidarios, y ser solidarios no es otra cosa que ser generosos, compartir con los demás en sus propias necesidades. Pues bien, hay una quinta circunstancia que nos presenta la vida. Esta quinta se llama el progreso. No sé cuánto hayas progresado en tu vida, no sé si has tenido momentos de mucho progreso, pero sobre esto tenemos 4 elementos. El primero tiene que ver con algo que hemos hablado en otros momentos, como en el del pecado, es la humildad. Una persona que prospera, sobre todo, debe ser humilde. Humilde, siempre por encima de todo. Porque mientras más prósperos seamos, más debemos ser humildes. El segundo elemento tiene que ver con el anterior, con el de los hermanos. Es ser generosos y compartir con los que están a nuestro alrededor. No podemos ser egoístas y amasar para que quede entre un banco. No, Señor. Si hemos recibido, debemos compartir con los demás. El tercer elemento, frente a la prosperidad, se llama agradecimiento a Dios. Tienes que ser agradecido con Dios. Y por último, disfrutar de ese progreso. Eso está en el Eclesiástico, porque si Dios te dio el progreso, es también para que tú disfrutes de él y seas próspero con los demás. Se nos agota el tiempo, pero queda el último punto, que es el número 6, frente a la pobreza. Frente a la pobreza debemos tener paciencia, humildad para aprender a levantarnos desde la pobreza. Trabajo, porque nadie se enriquece si no trabaja. Si no trabaja, nadie se enriquece. Lo dice el libro de los Proverbios. Dice: mira, perezoso, cómo se cae tu casa mientras tú das vueltas como una bisagra en tu cama. Y por último, súplica. Pídele al Señor que te ayude a salir de la pobreza. Y estas son las actitudes que tenemos frente a los 6 actos que nos impone la vida. Pues bien, espero que te hayan servido en este programa. Te espero en un próximo programa. Dios te bendiga.